Hola amigos y hermanos, sean todos bendecidos una vez más, compartiendo con ustedes en su espacio Fe y Razón, un espacio que está dedicado al estudio y al análisis de temas que tienen que ver con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y temas sociales y científicos, históricos, fundamentándonos en la defensa del Evangelio. Y hoy tenemos un tema que tiene mucho que ver con la naturaleza misma de nuestro espacio, y es el tema de la apologética bíblica, la apologética de la palabra de Dios, la defensa de la palabra de Dios. Y con nosotros, para compartir este tema, está un invitado muy especial, y es el señor Carlos Rodríguez, quien es apologista, escritor y evangelista. Carlos, bienvenido y muchas gracias por fin integrarte al equipo del espacio Fe y Razón. Sabes que es un placer estar aquí contigo y compartir sobre estos temas. Y como tú bien decías, el tema a tratar el día de hoy es importante y tiene que ver con la naturaleza en sí del programa. Hablar de la apologética cristiana, claro, la apologética en términos bíblicos. Es muy importante, muy relevante, y más ahora en la sociedad actual en la que nos encontramos con ciertos fenómenos ideológicos y filosóficos que ocurren. Y creo que es muy importante en este momento tocar este tema. Carlos, la defensa del Evangelio es algo histórico desde el nacimiento de la iglesia. Incluso nosotros vemos que el Evangelio, la naturaleza misma del Evangelio es una defensa per se, porque los apóstoles, cuando fueron perseguidos y cuando salieron a distribuir la palabra, ¿no?, a llevar el Evangelio, tuvieron que hacer defensa, tuvieron que presentar postura, tuvieron que presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso conllevó a tener una serie de enfrentamientos, tanto en el pueblo de Israel como en los pueblos paganos, Roma, imperial, ¿no?, que dominaba todo ese entorno. Pero sería importante comenzar definiendo qué es la apologética y cuál es el objetivo de la apologética cristiana. Bien, fíjate, la apologética cristiana es un término o una rama de la teología cristiana que se encarga de presentar razones y justificar las creencias y las verdades del cristianismo. El término en sí de apologética no es propiamente el cristiano, viene desde la antigüedad, principalmente los griegos. Claro. En el contexto judicial, que es donde se aplica mayormente el término apología, del griego apología, que conocemos como apología, tiene un contexto judicial. En las cortes griegas, cuando se le presentaba una acusación a una persona, luego de ser acusado, se le daba una oportunidad para que él pueda defenderse y justificar por qué él no es culpable y por qué es inocente. Y vamos a decirle, una escena muy famosa en la antigüedad fue el caso de Sócrates, cuando fue acusado de predicar falsos dioses. Y su discípulo Platón recogió toda esa apología en sus diálogos, y es una muestra de lo que sería una apología, una defensa de lo que yo estoy justificado a afirmar o a creer, o hasta justificado a actuar. Entonces, cuando hablamos de apologética cristiana, hablamos de un discurso, una defensa racional, en este caso de la fe cristiana, de las verdades del cristianismo. Es como justificar por qué Jesús sí y no Mahoma o no Buda. O sea, hay razones para aceptar a Jesús, hay razones para seguir a Jesús, hay razones para creer que Jesús resucitó de entre los muertos, realizó milagros. Entonces, todo esto es lo que se ocupa la apologética cristiana, de dar razones, de justificar racionalmente. Y esta es la palabra clave, racionalmente, porque, como decíamos al principio, en la cultura actual en la que vivimos, se entiende que el cristianismo es una especie de fe ciega, una especie de muerte racional o muerte cerebral. Es como claro, que cuando tú pasas a ser creyente, en este caso a ser cristiano, es como que la idea popular en la cultura pop es que nosotros como que colgamos nuestro intelecto en una percha y pasamos a seguir a Cristo. Entonces la apologética cristiana viene a mostrar que esto no es así, porque se basa, como tú bien decías, en lo que históricamente ocurrió al principio. Luego que los apóstoles comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio, comenzaron a hablar del Mesías prometido que murió y resucitó por los pecados de la humanidad. Ellos se encontraban con culturas antagonistas. Incluso la misma cultura judía fue antagónica al mensaje del cristianismo en el principio. Entonces, en ese momento ellos tuvieron que hacerle una apología, tuvieron que hacerle una defensa racional de por qué Jesús
era el Mesías prometido por el pueblo, por qué tenía que padecer y por qué tenía que resucitar al tercer día. Justificando esa defensa, vamos a decir, del mensaje de Jesús a través de los apóstoles, con los escritos históricos de la llegada, la espera de la llegada del Mesías. Y ellos tuvieron que hacer defensa a través de esos mismos escritos y demostrar que el análisis que tenía el pueblo judío a través de los sacerdotes estaba equivocado, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías e interpretaban mal a los profetas. O sea que nosotros pudiéramos decir que la apologética, en un sentido, tiene un componente académico también, porque tenemos que ir a textos para poder establecer lo más razonable en función de la misma historia. Claro, claro, sí. Por eso es que la apologética se conoce como una ciencia o un arte teórico. Tiene su aplicación práctica en el evangelismo, pero se conoce más como un arte teórico porque, como tú bien dices, tiene que justificar. Y cuando, por ejemplo, nosotros en el siglo XXI, en el momento de la evangelización o cualquier espacio que se presente para cuando una persona pregunte por qué tú sigues a Jesús o por qué tú eres cristiano, tenemos que acudir a un sinnúmero de fuentes, ya sea la ciencia, ya sea la historia, ya sea la filosofía, un sinnúmero de fuentes para poder justificar. En el caso, por ejemplo, de la resurrección como hecho histórico, tendríamos que usar el método histórico crítico, tendríamos que hablar de fuentes históricas, de lo que significa ser un testigo primario, de lo que significa en la historiografía. Para poder sostener. Para poder sostener, Claro. por ejemplo, hay personas que dirían, bueno, pero ¿cómo yo sé que esas fuentes son fidedignas? ¿Cómo yo sé que los evangelistas no se inventaron esto? Bueno, gracias a Dios, en la ciencia de la historia hay formas para saber eso. Entonces el apologista se refugia en esas tesis históricas, en esa parte académica, como bien tú dices, para poder demostrar que el texto del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, la biografía de Jesús, es un texto fidedigno, es un texto confiable y que podemos de él hacer todo menos dudar. Claro. Pero también desde ese punto de vista, nosotros hemos visto que es posible que hermanos en Cristo no vean tan necesaria una fe o una apología de la fe en función de lo académico. Simplemente muchos hermanos dicen, bueno, yo creo, si usted no cree, pues no hay que dar explicación, pero si usted cree, tampoco necesita explicación. Quizás en un porcentaje un poco reducido, pero yo quisiera que tú nos dijeras, Carlos, ¿la Biblia nos manda a hacer apología o ese tipo de apología basándonos en una preparación académica del conocimiento de la historia y eso? Sí, claro, y es muy bueno que tú toques este punto, de que puede ser que en ciertos escenarios hermanos crean que esto no es necesario o entiendan que es un esfuerzo extra o como que en algunos círculos, como se puede ver, estamos quitándole el lugar a Dios de hacer su trabajo, de convencer a las personas, porque la apologética, el hecho de presentar una justificación racional de lo que creemos, es con fines persuasivos, es persuadir a nuestro oyente de que lo que creemos y afirmamos es cierto, es válido, es verdadero. Entonces, puede ser que en algún momento alguien interprete de que le estamos quitando espacio al Espíritu Santo de Dios de hacer la obra regeneradora en la vida de la persona. Correcto. Y esto es un error, esto no es así. Pero el Espíritu Santo usa nuestras herramientas, ya sea en el evangelismo o en la apologética en sí, las herramientas que Él nos ha dotado y la preparación que nos permite tener, Él la usa para lograr su objetivo y convencer a las personas, tratar con ese corazón hasta regenerarlo. Pero la Biblia sí nos manda a hacer apologética. Nosotros tenemos muchos pasajes y muchos ejemplos, comenzando con el mismo Jesucristo, donde se manda a defender la validez y la verdad centrales del cristianismo. Un caso simple de Jesucristo podemos verlo cuando se le pregunta acerca de la resurrección, que le están hablando los saduceos que no creían en resurrección. Ellos trataron de hacer una pregunta como como decimos nosotros popularmente, una pregunta buscapié. Y Jesús le dice, no, ustedes están mal. Una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa. Sí. No, ustedes están mal. No es así. Entonces, vimos que Jesús hace una defensa de la resurrección de los muertos y hace una defensa de la resurrección al final de la edad, como era creída en el judaísmo. Entonces vemos cómo Jesús usa la apologética, también lo vemos en el caso de Pablo,
Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 17, Pablo dice que él está puesto para la defensa del Evangelio. Si vemos, por ejemplo, el texto principal, que es el mandato, vamos a decir, más claro a la apologética, es 1 de Pedro 3:15, Sí. que nos dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros ante todo aquel que la demande. Pedro nos está diciendo que va a llegar un momento donde personas se van a preguntar: ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué yo soy cristiano? Entonces es en ese mismo momento, o para ese momento, que yo tengo que estar enteramente preparado para dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Está hablando del Evangelio. Entonces, sumándole Filipenses 1:17, Primera de Pedro 3:15, el ejemplo de Jesús en Mateo 22, y otros versos más. Por ejemplo, Pablo, cuando estuvo en Atenas, en el Areópago, hizo una apología, una defensa del cristianismo. Fíjate que tú bien decías ahorita que en el contexto judío, Pablo usaba las Escrituras para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías y que había que creer en él y aceptarle. Pero en un contexto no judío, Pablo no usaba las Escrituras. Correcto. Esto podríamos hasta empezar a hablar de metodología de la apologética o estrategias para usar la apologética correctamente. En un contexto pagano, Pablo apeló, que es en el caso de Atenas, en el Areópago, apeló a la teología natural, a la razón natural, Claro. a la creación. Él comienza a hablarle al público que en la antigüedad el Areópago en Atenas era el lugar donde se exponían las nuevas ideas o las grandes ideas. Y Pablo es llevado a este lugar a exponer lo que estaba predicando. Y él comienza a hablar de la creación, de que Dios no puede ser semejante a cosas creadas porque Él creó todo. Y comienza a usar incluso argumentos que eran conocidos por los estoicos, de la escuela de los estoicos, que eran de las escuelas filosóficas que más predominaban en Atenas en ese momento, la de Epicurio y estoicos. Él comienza a usar el argumento de los estoicos, hablando de la creación, es una especie de argumento cosmológico. Claro. Y luego comienza a citar autores paganos, a Parmínides y Arato, que eran próximos a la región de Pablo de Cilicia, y él comienza a citarlos, a decir que hasta aún ellos, sus propios escritores, sus propios poetas, dicen o hablan de estas verdades, de que el linaje suyo somos, y es ahí al final donde él introduce la resurrección de Jesús de entre los muertos. O sea, es evidente que la Biblia nos manda a defender la fe de una forma racional. Entonces, bueno, para pasar a ya nuestra primera pausa, podemos decir que Pablo fue el primer gran apologista de las masas del cristianismo, ¿no? Porque Pablo se enfrentó a todos esos filósofos de su época, paganos. Claro, claro. Entonces, cuando volvamos, Carlos, vamos a analizar cuáles son los peligros que presenta la apologética cristiana, a qué nos enfrentamos en la actualidad como cristianos y cómo nosotros podemos irnos preparando para dar razón de la fe que está en nosotros. Cuando volvamos, amigos, en su espacio, Fe y Razón. Continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema la apologética bíblica, con nuestro hermano y amigo Carlos Rodríguez, quien es evangelista y apologista, y que también es escritor, ¿no? Ya tienes un libro, Carlos, titulado Estad siempre preparados, el mandato bíblico a la apologética, por Carlos Rodríguez Alcántara. Esto es un libro que ya tú lo tienes en Amazon, Carlos. Sí, el libro lo publiqué el año pasado a través de la plataforma de Amazon.com y era con ese mismo fin. O sea, nosotros tenemos o contamos con mucha literatura en el ámbito de la apologética de qué decir, pero no teníamos en español qué es el apologista. Entonces, con la ayuda de Dios me dediqué a desarrollar esa parte usando razones bíblicas para justificar la apologética junto al evangelismo, porque ese es el punto o la tesis principal del libro, de que la apologética es un quehacer o una acción que va ligada al evangelismo, nunca separada. Eso es muy importante que tú lo menciones, Carlos, porque la apologética no es para ganar discusiones, sino para transmitir el mensaje del evangelio a través de las razones que puedan apuntar a las evidencias de toda la palabra de nuestro Señor. Muchos apologistas probablemente hemos pecado de querer, con el conocimiento adquirido, querer ganar una discusión y avasallar. Al contrario, al que no cree en Dios,
pero realmente ese no es el sentido de la apologética. Me gustaría que tú abundaras un poquito más sobre eso. Perfecto, fíjate que como hablámonos del texto clave para la apologética cristiana, primera de Pedro 3:15, el mismo Pedro, el apóstol, sabe que santificad, dad, estar preparado, son mandatos imperativos, son órdenes, pero en esos mismos mandatos imperativos Él nos da la forma de cómo defender la fe, Él dice con mansedumbre y reverencia, o sea, como tú bien decías, no es yo ridiculizar a la persona que tiene una postura contraria o que tal vez tiene una objeción a las verdades del cristianismo. No, es con toda mansedumbre y reverencia. O sea, yo quiero que él entienda por qué lo que él expone o cree no es correcto, no es racional. Entonces yo con mansedumbre, con reverencia, vengo hacia él para explicarle esos fallos y para mostrarle por qué el cristianismo es verdad. Como bien decías, Carlos, podemos pecar de arrogantes, o podemos pecar de creer que la apologética cristiana es ganar argumentos. No, eso nunca fue la intención del Señor. El Señor vino a ganar almas. El Señor vino a convencer de lo que Él decía, y esa es la tarea y la encomienda que Él nos ha dado. Eso podría ser uno de los primeros peligros en lo interno del cristianismo para el creyente, de usar la apologética con fines de destruir moralmente a la persona o hasta de denigrarla, y eso claro, es algo de lo que tenemos que tener cuidado, y es uno de los primeros peligros a la hora de hacer la apologética. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, y tenemos que recordar que la orden es hacerlo con mansedumbre y con reverencia, o sea, siempre preparados para hacerlo con esta actitud. Y entonces, tomando esas ideas, Carlos, y nosotros entonces llevando la defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia, tal como nos pide nuestro Señor, ¿verdad? Dejando a través del Espíritu Santo esa condición de tranquilidad a nosotros como cristianos, a través del mensaje que da Pedro, ¿no? Y los demás apóstoles. Pero esa mansedumbre y reverencia implica también que seamos firmes en la defensa, o sea, que no nos dejemos amedrentar, porque por ejemplo yo te puedo citar un versículo que me pareció muy importante y te lo quise mencionar en el programa para que lo analices. Filipenses 1, del 27 al 28 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Es decir, este texto dice, bueno, tenemos que tener mansedumbre y reverencia, pero no nos podemos dejar amedrentar de aquellos que quieren denigrar la fe también. Entonces, ¿cómo nosotros, partiendo de este texto, pudiésemos hacer un balance satisfactorio para hacer una buena apologética, Carlos? Bien, tomando ese verso junto con primera de Pedro 3:15, podemos hacer un paralelismo entre ambos, porque Pedro introduce de esta manera, dice santificar a Dios en sus corazones. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la apologética cristiana solamente la puede hacer el cristiano, claro, porque nos está hablando de santificar a Cristo en nuestros corazones. O sea, hay que ser creyentes. Hay que ser creyentes dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Hay que ser creyentes que tienen el Espíritu Santo habitando en su corazón para poder hacer la apologética cristiana. Si nosotros no somos creyentes o no nos encontramos en la condición de ser creyentes, estamos haciendo apologética cristiana, vamos a decir, en vano. Claro. Estamos, por ejemplo, es como que si trabajásemos en una finca y el dueño de la finca tiene a sus trabajadores a los cuales le da su paga. Es como que yo venga por mi cuenta y trabaje, pero yo no trabajo en esa finca. A mí no me contrataron, entonces yo no puedo esperar paga. Estoy trabajando a mis propias expensas. Entonces lo primero que dice Pedro es que tenemos que tener una vida de santidad a Dios, a nuestro Señor. Y en ese contexto, que es lo muy relevante, Carlos, Pedro no le está hablando a personas como tú y yo en este momento, que podemos con libertad explayar nuestras ideas y hasta, como hemos hecho en algunas ocasiones, debatir con no creyentes sobre el cristianismo. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Pedro está hablando a personas que están persiguiendo a los cristianos. Exactamente. Y a estos cristianos perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados por ser creyentes, porque eso es lo que dice Pedro, traten de que cuando hablen de ustedes como malhechores, sea por causa de Cristo.
o sea, tú no puedes darle la razón a ellos. Si te están acusando con razón, ya no es una bienaventuranza Así es. o algo que elogiar. Si lo hacen por causa de Cristo, en este contexto de ser perseguido por causa de Cristo y de ser maltratado, encarcelado, es que Pedro dice que en ese contexto, cuando las personas vean mi accionar, me van a preguntar, pero ¿por qué tú eres así? Y es ahí donde tengo que estar preparado para dar razón. Como tú bien decías, no amedrentado. O sea, porque cuando Él dice que santifiquemos a Cristo como nuestro Señor, Pedro nos recuerda que el dueño de todo, el creador de todo, es nuestro Señor, Exacto. es nuestro dueño. Y sea lo que sea que nos pase, es porque lo permite. Incluso Entonces, del conocimiento que podamos llevar también. claro, o sea, no hay que temer incluso en la condición en la que Pedro habla de personas maltratadas y encarceladas. Es como que es un poco cuesta arriba, porque tú dirás, ¿cómo Pedro me manda a mí a presentar una defensa de lo que yo creo con mansedumbre y reverencia ante aquel que me está maltratando? Pero precisamente ese es el espíritu del cristianismo. Y llevándote incluso a juicio para quitarte la vida. Claro, entonces, en ese contexto histórico dado, podemos entender la importancia de santificar a Dios y tenerlo como nuestro Señor en nuestros corazones, porque vamos a hacer las cosas confiadamente sin estar amedrentados o con miedo. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, cuando se habla de la apologética, porque la palabra apologética en el mundo anglosajón se entiende como disculpas, se puede traducir como disculpa. Apologize. Sí, como disculpa. Entonces, ellos dicen, los teóricos de la apologética en Estados Unidos, que la apologética no es una disculpa. O sea, no es que en esta condición yo estoy pidiendo disculpas por ser creyente. No, yo estoy dando razones por qué soy creyente. Y aún en la condición de estar preso, perseguido, torturado, maltratado, yo estoy confiado de lo que estoy diciendo. Y aún las personas objetándome o tratando de refutar mis creencias, diciendo, mira, por tus creencias de que tú estás en esa condición, eso no es provechoso. Aún esa condición, Pedro me manda a tener confianza en que Jesucristo es mi Señor. Y con esa confianza es que nosotros sin titubear presentamos una defensa con mansedumbre y reverencia. Pero la apologética cristiana, que tiene su razón de ser para defender la palabra de nuestro Señor, pues tiene su contraparte. Tiene del otro lado el lado oscuro, que es aquellos que quieren denigrar la fe cristiana. Y por eso está la razón de la defensa, dar razón y defender nuestra fe, tanto de forma académica como de la parte, ¿no?, de nuestro propio convencimiento de que el Señor está obrando en nosotros. Entonces, cuando nosotros volvamos a la siguiente pausa, vamos a identificar ese lado oscuro que presenta argumentos contrarios o quiere denigrar la fe a través de esos movimientos filosóficos, científicos, etcétera, que presentan también sus argumentos para decir que la fe cristiana no tiene ninguna razón. Cuando volvamos después de la pausa en su espacio Fe y Razón. Continuamos con su espacio Fe y Razón, con este interesante conversatorio con nuestro hermano Carlos Rodríguez, ¿no?, apologista, evangelista, y que nos está dando un maravilloso paseo, ¿no?, por la conceptualización de lo que es la apologética bíblica, cómo el cristiano pues debe, conforme a lo que establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hacer defensa de la fe, preparándonos, ¿verdad, Carlos?, en términos académicos, y lo más importante es estudiando la palabra de Dios, porque un apologista no puede hacer buena apologética si no conoce, por lo menos en gran medida, ¿no?, un estudio comprometido de la palabra de Dios. Es como hablar del origen del universo sin conocer Génesis. Entonces eso es muy importante. Carlos, tú que has debatido mucho con muchos escépticos, escribes en blog, haces defensa de la fe a través de las redes sociales, yo te he leído y me parece magnífico los argumentos bíblicos que das, también académicos. Incluso nos conocimos a través de esa vía, ¿no?, defendiendo la palabra de nuestro Señor, al igual que muchos hermanos muy valiosos, claro, que están defendiendo la palabra de Dios en todos los escenarios y también a nivel internacional. ¿Qué tú nos puedes decir de esa parte contraria a la fe cristiana, esa parte
filosófica que presenta argumentos tratando de denigrar el cristianismo. Por ejemplo, aquellos que tienen una filosofía escéptica, que dicen que no hay razones científicas y académicas para nosotros poder sustentar nuestra fe. Bien, algo que tenemos que puntualizar y es necesario es el hecho de que la apologética cristiana tiene 4 funciones. Está la función de vindicación o prueba, que es la parte donde nosotros probamos que el cristianismo es verdad. Está la parte de la defensa, donde defendemos las doctrinas cristianas, como por ejemplo la encarnación, la expiación, hacemos defensa de esas doctrinas. Está la parte de la refutación, que es a lo que tú te haces referencia de forma indirecta. Y está la parte de la persuasión. En la función de la refutación nosotros tratamos de atacar o de mostrar la incoherencia y la inconsistencia lógica de sistemas de pensamientos no creyentes o, vamos a decir, anticreyentes. Claro. Tenemos una contraparte, como tú decías, que ve la fe cristiana como algo ilógico, como algo irracional, como una superstición. Y que eso tiene tiempo, ¿verdad? Eso es algo que se ha desarrollado a través de la historia, ese tipo de grupos, ¿no? De la Revolución Francesa, anterior a la Revolución Francesa, ¿no? En la Edad Media, también anterior a eso. Siempre hemos tenido que enfrentar la defensa. Desde los comienzos del cristianismo, y podríamos hablar, por ejemplo, de las obras de apologética de los primeros padres cristianos. Claro. Luego ya en el segundo siglo, al principio del segundo siglo, tenemos esta oposición de parte de sistemas de creencias que desde su creencia atacan al cristianismo como algo irracional. Pero la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué tu sistema de creencia debe ser válido para cuestionar el mío? O sea, es como analizar primero la fuente o los fundamentos de los sistemas de creencias contrarios al cristianismo, pero en este caso las cosmovisiones contrarias al cristianismo, porque el cristianismo también es una cosmovisión. Claro. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de la forma de ver o entender el mundo. Es como que yo use unos lentes y vea mejor a través de esos lentes. Entonces, si yo tengo los lentes errados, voy a ver mal el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si mis lentes funcionan bien, que es analizar las cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión que es contraria o el sistema de pensamiento que es más antagónico al cristianismo es el naturalismo. Claro. Una postura filosófica, en este caso el naturalismo metafísico, que dice que todo lo que existe en el universo es natural y es operado bajo causas naturales. O sea, no hay intervenciones divinas, no hay un ser que está más allá del universo, los milagros no son posibles. Entonces, cuando una persona cree en este sistema y lo adopta, y cuando tú le presentas el cristianismo, ya él tiene como quien dice un obstáculo para creerte. Porque está prejuiciado en su sistema de valores. Está prejuiciado. Entonces, ya él presenta un obstáculo, él te va a decir, pero explícame por qué yo debo de creer en milagros, por ejemplo, que Jesús sanó enfermedades, que Jesús resucitó personas muertas y que él mismo resucitó. ¿Por qué yo debo de creer en eso si eso es imposible? Los milagros son imposibles. Entonces, vuelve la pregunta, ¿por qué son imposibles los milagros? Son imposibles porque en la cosmovisión naturalista los milagros no existen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese tipo de escenario es analizar ese sistema para ver cuáles son las razones que el naturalista o el que cree en este sistema filosófico da para afirmar de que no existe nada más allá de lo natural y si esas razones son justificadas o son correctas. En este caso, como estamos tocando el naturalismo, yo podría decir que no. O sea, muchas de las ideas naturalistas son fundadas, vamos a decir, en el aire. No tienen base, no tienen solidez. La razón por la cual este sistema filosófico cree de que no existe nada más allá del universo es porque supuestamente no hay evidencia de ello. Pero esa no es una razón suficiente en filosofía, específicamente en epistemología. La ausencia de evidencia no es evidencia para decir que algo no está. Por ejemplo, antes de descubrir planetas, exoplanetas, enanas y un sinnúmero de estrellas, nadie podía decir que por el hecho de que no hemos visto enanas o exoplanetas, tales cosas no existen. Eso no es una razón. O sea, el hecho de que yo no la vea no quiere decir que no existe. Incluso en filosofía se conoce un problema que hubo en el medievo, que se conoce como la falacia inductiva del cisne negro. En base al mismo razonamiento del naturalismo, de que como no hay evidencia de que hay algo más allá,
entonces concluye de que ese más allá no existe. Las personas decían en la Edad Media que como todos los cisnes que ven son blancos, no existe un cisne negro. Pero tuvieron que cambiar esa postura porque más adelante encontraron cisnes negros. Claro. Entonces, eso es lo que se conoce como una falacia inductiva, porque tú no puedes decir que algo no existe en base a que tú no lo ves. Esa no es una razón suficiente. Es que automáticamente la falacia se puede reconocer porque tú no puedes afirmar lo que tú no tienes ese conocimiento pleno, pero tampoco puedes negarlo. Lo más que tú puedes hacer es irte a qué apuntan las evidencias. Claro. ¿Qué va dando la información? Por eso, cuando se habla en términos históricos de un hecho ocurrido, siempre se va al análisis de todo lo que aconteció alrededor de ese hecho. Y si es lógico sostener que lo que sucedió conforme al hecho, al acto que se consumó en un tiempo, mantiene una lógica o una coherencia histórica. Porque, por ejemplo, en el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nadie ha podido demostrar que es imposible que nuestro Señor resucitara. ¿Por qué? Porque todos los elementos históricos que presentan la resurrección de nuestro Señor fueron de la mano con aquellos que testificaron, incluso dando sus vidas, y no solo uno ni dos, sino un montón de personas que sí vieron a Jesús, a nuestro Señor resucitado. Entonces, ¿cómo se mantiene la lógica en función de la defensa de ese hecho? Simple, dos personas pueden mentir, dos personas pueden tratar de engañar a muchas personas, pero en el momento en que pasan por situaciones y presiones muy fuertes, las dos personas no van a mantenerse coherentes ni siquiera para dar su vida. Ahora imagínate 500 personas que estén en peligro su vida y esté en peligro la vida de sus familiares, hijos, tíos, abuelos, esposas, y que todos vayan a la muerte defendiendo lo que ellos realmente vivieron y vieron. Entonces, por eso, en términos académicos e históricos, se puede defender la fe cristiana con una concreta, con un concreto seguimiento objetivo, académico, histórico. Claro, sí. Eso lo podemos hacer, incluso se ha hecho y se ha escrito bastante literatura en base al caso histórico de la resurrección de Jesús como un hecho real que se puede probar. Fíjate que, como tú bien decías, si aplicamos el método histórico, nadie puede decir que Jesús realmente no resucitó de entre los muertos. La única objeción que existe es una objeción filosófica y se basa en el naturalismo. Pero el caso de la resurrección no es vamos a decir, un plano per se de la filosofía. Es un caso de historia, Claro. porque nos basamos en textos de fuentes primarias, testigos presenciales que dicen que vieron X hecho y que estuvieron ahí para presenciarlo. Entonces, si usamos la historiografía o el método histórico crítico, nadie puede concluir racionalmente a través de la historia que la resurrección como hecho fue un fracaso o fue una invención. Todas las objeciones que existen para la resurrección de Jesús son objeciones filosóficas en base al naturalismo. Claro. Y ya yo acabo de dar una razón por la cual el naturalismo no puede ser ni siquiera considerado, porque es que conlleva a incoherencias y afirmar cosas que violan toda ley lógica, filosófica o epistémica. Entonces, como tú bien decías, tenemos textos. Esos textos tienen que ser analizados. Si el cristianismo o la resurrección de Jesús hubiese sido un invento, cuando los apóstoles, que fueron testigos primarios, o sea, no estamos hablando de personas que heredaron una creencia. Claro. Ellos fueron testigos presenciales. Entonces, las personas entienden a nivel popular que los apóstoles murieron todos en su casa. No, todos, o si no la mayoría, murió perseguido, crucificado, asesinado. Torturados. Entonces, si lo que ellos estaban diciendo era mentira, ellos no hubiesen llevado No, es que hasta esa última todos no lo consecuencia. iban a poder sostener. O sea, incluso dentro del mismo análisis naturalista, el naturalismo te dice a ti que todos no pueden sostener una presión tan grande. Un grupo no puede sostener una presión tan grande para mentir a costa de su vida. No ganaban nada, no tenían nada, no estaban detrás de ninguna prebenda económica, política, social, porque estaban poniendo en riesgo su vida y la vida de sus familiares y amigos. O sea que el mismo naturalismo se desmorona con su misma lógica naturalista. Además, Jesucristo no entra en un análisis naturalista porque él se proclamó ser ¿quién?
el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Por lo tanto, un hombre, nosotros no podemos hacer nada en función de nuestra propia naturaleza, pero Jesucristo, siendo Dios, sí podía hacerlo todo y darnos a nosotros, en ese caso los apóstoles desde el primer siglo, darle la potestad, siendo Dios creador, de hacer todo en su nombre. Claro. Entonces, cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, luego de esta pausa comercial, continuamos con este interesante tema. En su espacio Fe y Razón, tocando el tema la apologética bíblica y haciendo un análisis muy provechoso con nuestro hermano Carlos Rodríguez, quien es apologista y evangelista, ¿no? Y también es escritor y ha tenido mucha experiencia en función de la defensa de la fe para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Carlos, ya habíamos mencionado que el naturalismo metodológico, ¿no? Ese naturalismo materialista que implica que por la cosmovisión que tiene, de que lo que narra la palabra de Dios, los hechos bíblicos, la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor, y toda esa defensa que nosotros hacemos como cristianos, no tiene una razón válida en su cosmovisión. Y sin embargo, hasta la fecha, ningún naturalista o materialista ha podido refutar con una objeción verdaderamente válida, porque ellos tienen sus argumentos, ¿no? Pero con una objeción verdaderamente válida para decir que la palabra de Dios no se sostiene en términos académicos históricos. Diciendo esto, Carlos, ¿tú crees que independientemente de eso hay una intención ya conforme al pecado de nosotros los seres humanos, de la caída de los seres humanos, en sostener una cosmovisión materialista a pesar de ellos no tener un fundamento fuerte, ¿no? Racional para poder refutar la palabra de Dios? Sí, incluso la misma palabra de Dios nos habla de esto. Por ejemplo, el Salmo 14, a partir del verso 1, dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Exactamente. O sea, tenemos que aterrizar en un punto muy importante, y es que el problema con el ser humano, vamos a decir que es antagónico a Dios o antagónico al Dios que presenta el cristianismo, es que su problema no es intelectual per se. Pueden existir obstáculos intelectuales y es la tarea del apologista quitar estos obstáculos. Es como si fuera una carrera de valla de la que nuestro Félix Sánchez está acostumbraba a correr. Nosotros lo que hacemos es quitar esas vallas para que en vez de ser 400 metros con vallas sean 400 metros planos. Claro. Entonces, pero no es per se las objeciones intelectuales o los problemas intelectuales lo que no lo lleva a Cristo, es la condición del pecado. O sea, es que no le agrada, hay un hecho moral, hay un asunto moral ahí. Es más un asunto moral, porque yo he visto ateos decir, le hemos hecho esa pregunta a muchos apologistas, y si la Biblia tiene razón y nuestro Señor Jesucristo nos trajo la verdad, ¿usted sería cristiano? Muchos han dicho que no. No, porque es un rechazo hasta irracional. No le cuadra a muchas personas, o no le gustaría que ese Dios existiera, porque eso implicaría que tendrían que darle cuenta a ese Dios por sus acciones. Que vamos a dárselo. Claro, aunque usted no crea que Él exista o crea que Él está desinteresado por su creación, vamos a darle cuenta de nuestras acciones, porque Dios para nosotros es un legislador moral, es quien nos dice lo que tiene que ser, y es por eso que todos nosotros tenemos este sentido del deber, de lo que debe ser. Entonces, eso está en juego, y por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, él nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. O sea, Pablo está diciendo que lo que se conoce en la teología como la revelación natural de Dios, o en términos, vamos a decir más académicos, teología natural, que usa argumentos o se basa en la creación, en la revelación general de Dios para probar que Él existe. Pablo está diciendo que la misma revelación de Dios en la creación es suficiente para que las personas deduzcan de que Dios existe. Y más adelante en Romanos capítulo 2, del verso 14 al 15, él dice que todos nosotros tenemos una conciencia moral
que ese mismo Dios puso ahí, y por eso nadie va a tener excusa. Que eso va a ser un tema que vamos a traer, Carlos, a hablar sobre el origen de la moral, ¿no? Sobre el origen del bien y el mal. Es un Perfecto, si Dios lo permite. Un tema interesantísimo. Si Dios Pero lo permite. tú que mencionas al apóstol Pablo, cuando tú lees las cartas de Pablo, las predicaciones de Pablo, el Señor utilizó a Pablo de una manera tan extraordinaria, que Pablo, utilizando esa teología natural, era irrefutable. Y hoy día nosotros vemos todo el componente, ¿no? de ese ajuste del universo, de esas leyes físicas, de ese código genético que tienen los seres humanos, de todas las cosas que no son caóticas, sino que todo tiene un proceso natural bien definido. O sea, en ese momento Pablo diciéndole a todos esos filósofos, esos grandes filósofos romanos de esas escuelas griegas, que no van a tener excusa porque todos ellos lo están viendo de una manera razonable, que esto no puede ser al azar, no puede ser caótico, no puede venir de la nada, no puede salir de algo sin ningún sentido ni propósito, sino que todo tiene un propósito. Claro, y es como te decía, que el mismo Pablo lo dice en esos versos, en el capítulo 1 y 2 de Romanos, él dice que ellos decidieron no adorar al Creador y se hicieron dioses a imagen, o sea, prefirieron adorar lo creado, que al Creador. Es una actitud de preferencia, es una actitud de voluntad. Entonces, él mismo dice que no va a haber excusa, por eso que era lo que Pablo presentaba, era irrefutable en ese momento y es irrefutable ahora, porque de las objeciones que tenemos para no creer en el cristianismo, para no aceptarlo como algo racional en nuestra cultura, ninguna objeción es lógicamente válida. Cuando nosotros desmenuzamos y analizamos, vemos que no, y a veces nosotros leemos obras académicas de no creyentes, de escépticos, agnósticos, ateos, militantes, y a veces nos da como un poco de lástima al ver cómo intentan justificar o desviar los hechos. Por ejemplo, como tú decías, todos los físicos, cosmólogos saben que el universo está finamente ajustado. O sea, claro, para que se dé vida tienen que existir unos parámetros exactos. Entonces, ¿quién ajustó esos parámetros? Para no llegar a la conclusión de que existe un diseñador, muchos como Dawkins ha dicho que este diseño es una ilusión de diseño. O sea que nosotros tenemos la ilusión de que está diseñado, pero en verdad no. Entonces, tú estás viendo como... Eso es una contradicción lógica. Claro, o sea, es que están inventando como excusas para no aceptar las conclusiones. Otro caso, por ejemplo, es el filósofo de la ciencia ateo, Michael Ruse. Cuando él ve que los valores y deberes morales son objetivos, que nosotros tenemos un deber de hacer el bien, preguntamos por qué nosotros tenemos este deseo o esta inclinación, esta obligación a hacer el bien, que muchas veces, Carlos, es contraria hasta nuestros propios deseos egoístas, porque hay veces que nosotros tenemos para comer, por ejemplo, y tenemos la inclinación de ayudar a otros a pesar de que nos quedemos nosotros sin nada. Entonces, ¿quién puso este sentido del deber? Entonces, Michael Ruse, para evitar la conclusión de decir que hay un legislador moral que está por encima de nosotros, en este caso Dios, él dice que ese sentido del deber también es una ilusión. Es una ilusión que nos ha puesto la evolución biológica o la evolución sociobiológica. Entonces, fíjate que las objeciones que existen para la argumentación cristiana, para argumentar que Dios existe, no es que no hay. Ahora, cuando tú las analizas, te das cuenta que no pueden refutar directamente los argumentos cristianos y que las excusas que presentan son, vamos a decir, muy malas excusas. Lo último que dice el doctor Dawkins, Richard Dawkins, es que él no puede aceptar que Dios existe, porque Dios debería ser demasiado complejo para que nosotros podamos explicarlo o para que nosotros podamos hablar de él. Pero no tenemos que explicarlo, tenemos que reconocerlo. Claro, eso es lo que hacemos. Claro. En la poca evidencia que tenemos, vamos a decir poca entre comillas, estamos diciendo lo que Dios es, pero ni tú ni yo, Carlos, podemos a ciencia cierta saber o hablar de lo que Dios es, porque Dios es un ser infinito, claro, que nos supera a nosotros en todo. Y nuestro conocimiento finito y limitado solamente nos permite hablar de pocas cosas que son suficientes son como señales de tránsito que direccionan hacia Dios. La apologética cristiana, que fundamentalmente es la más concreta, ¿no?, de todas las cosmovisiones. Yo que he hecho investigaciones de diferentes religiones, ¿no?, y hemos ido a conferencias a hablar incluso sobre investigaciones de cómo surgieron las diferentes deidades y las religiones. Ninguna se sostiene, sin embargo, la cosmovisión cristiana tiene un fundamento muy bien explicado conforme a cómo el ser humano percibe
el universo, la vida. La mejor explicación la da el cristianismo. Y cuando tú mencionas a esos ateos que, a pesar de todo ello, van en contra de eso, es como establece la palabra de nuestro Señor. Es necedad en el corazón del hombre. Nosotros hemos desarrollado, Carlos, un programa muy edificador. Esperamos que los amigos que nos han sintonizado pues sean edificados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de despedir, Carlos, tú pudieras mencionar para aquellos jóvenes que quieren entrar en la defensa de la fe, ¿no? Algunos textos, algunos apologistas importantes que ellos puedan investigar. Bueno, sí, así de manera rápida podemos hablar de dos libros que la editorial Publicaciones Querigma, una editorial americana, ha publicado en español porque existen pocas obras de apologética en español y Querigma se ha dedicado a publicar en español. Pueden comprar el libro de Fe Razonable del doctor William Lane Craig y también pueden comprar el libro de Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana del mismo Craig y de J.P. Moreland, publicados al español por la editorial Publicaciones Querigma. Y tu libro también, que lo busquen en Amazon, que es Estad siempre preparados, el mandato bíblico a la apologética, de Carlos Rodríguez Alcántara. Carlos, ya te hiciste acto de presencia en el programa y esperamos que tú vuelvas pronto para que sigamos desarrollando muchos temas que yo sé que tú puedes ayudarnos a analizar junto a nuestros hermanos y amigos que siguen este espacio. Bien, amigos, este ha sido su espacio Fe y Razón. Nos veremos en una próxima entrega. Dios los bendiga.